Primera fase, fase de contacto inicial. Esta fase consiste en posicionar el pie correctamente al entrar en contacto con el suelo. Para ello se produce el momento de flexión dorsal del tobillo, ligera o nula extensión de rodilla y de flexión en la cadera. En correspondencia, en cada articulación se genera un momento interno que contrarresta la acción externa. El tobillo se encuentra activo, los flexores dorsales, tibia anterior principalmente. En la rodilla intervienen los isquiotibiales y los cuádriceps. En la cadera se produce una contracción de los extensores glúteo mayor y glúteo medio. Segunda fase, fase inicial de apoyo o de respuesta a la carga. El propósito principal de esta fase es el mantenimiento de una progresión suave, el tiempo que el descenso del cuerpo se amortigua, es decir, se provoca una decelerización mediante el control de la flexión de rodilla y de la flexión del tobillo. La musculatura que interviene aquí es el tobillo, se encuentra activo, los flexores dorsales, tibia anterior principalmente. En la rodilla intervienen los isquiotibiales y cuádriceps. En la cadera se produce una contracción de los extensores glúteo mayor y medio. Tercera fase, fase media de apoyo, AM. El comienzo de esta fase viene marcando por el despegue de dedos del miembro contralateral en la pierna de apoyo. Se estabiliza la cadera y la rodilla mientras el cuerpo avanza sobre un pie estacionario. Simultáneamente, el miembro opuesto comienza su fase de oscilación o balanceo y el cuerpo se encuentra en apoyo monopodal, dado que la hipertensión está protegida por la acción ligamentosa correspondiente a ligamentos iliofemoral en la cadera, cápsula posterior y cruzado de rodilla. La actividad muscular de glúteos mayor, isquiotibiales y cuádriceps cesan. El soleo es el que estabiliza las tres articulaciones a nivel del tobillo. El tibial posterior y los perones mantienen la estabilidad del pie. Fase 4. Fase final de apoyo, AF. El comienzo de esta fase viene marcando por el despegue de dedos del miembro contralateral. En la pierna de apoyo se estabiliza la cadera y la rodilla mientras el cuerpo avanza sobre un pie estacionario. Simultáneamente, el miembro opuesto comienza su fase de oscilación o balanceo y el cuerpo se encuentra en apoyo monopodal, dado que la hipertensión está protegida por la acción ligamentosa correspondiente al ligamento iliofemoral en la cadera, cápsula posterior y cruzado de la rodilla. La actividad muscular del glúteo mayor, isquiotibiales y cuádriceps cesan. El soleo es el que estabiliza las tres articulaciones a nivel del tobillo, el tibial posterior y los perones manteniendo la estabilidad del pie. Quinta fase, fase previa de la oscilación. El propósito de esta fase es preparar el miembro para la oscilación. Al contacto inicia CI del miembro opuesto marca su inicio, así como el comienzo de la fase del doble apoyo. Se produce una actividad concéntrica de los flexores de la cadera, impulsando el muslo hacia adelante y debido al carácter biarticular de los gemelos, induce una flexión de la rodilla. Sexta fase, fase media de la oscilación. La finalidad de esta fase es mantener la separación entre el pie y el suelo. Esto se produce gracias a la actuación concéntrica de los flexores dorsales. Séptima fase, la fase final de la oscilación. En esta fase los objetos son desacelerar las piernas y proporcionar correctamente el pie para establecer contacto con el suelo. Es necesariamente una extensión completa de rodilla y una posición neutral del pie con respecto a la pierna para realizar el contacto efectivo de talón y el comienzo del siguiente ciclo. Ahora voy a hablarle de las fases del balanceo, que incluyen tres. En primer lugar está la fase del balanceo inicial, que se caracteriza por la rápida aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos del pie dejan el suelo. Aquí se interviene la articulación del tobillo, que realiza la plantiflexión de unos 5 grados a 10 grados, en un tipo de movimiento dorsiflexor. Aquí los músculos dorsiflexores que intervienen son la tibial anterior, el extensor común de los dedos y los extensores largos del primer dedo. En segundo lugar, la articulación de la rodilla, que realiza una flexión de unos 50 grados a 60 grados, realizando el tipo de movimiento flexor, en donde la porción corta del bíceps crural y el sartorio y recto interno del músculo son los que intervienen. Y en tercer lugar tenemos la articulación de la cadera, realizando un movimiento de flexión a unos 20 grados, siendo el tipo de movimiento flexor, en donde intervienen los flexores de la cadera, siendo los guasas mayor, el ilíaco, el sartorio, el recto interno, el recto anterior, el aductor mediano y el aductor mayor. La segunda fase de balanceo es el balanceo medio, en donde la pierna balanceada pasa a la otra pierna, moviéndose hacia adelante de la misma, ya que está en la fase de apoyo. Aquí la articulación que interviene es la del tobillo, realizando un movimiento neutro
de unos 0 grados a 90 grados, siendo el tipo de movimiento un dorsiflexor, en donde intervienen los músculos dorsiflexores siendo el tibial anterior, el extensor común de los dedos y extensores largos del primer dedo. La segunda articulación que interviene es la articulación de la rodilla, realizando flexión a unos 30 grados más o menos, realizando el tipo de movimiento extensor, donde intervienen los isquiotibiales. Y en tercer lugar tenemos a la articulación de la cadera, que realiza una flexión a unos 30 grados, siendo el tipo de movimiento flexor, y intervienen los quadratus mayor y el ilíaco. Y por último tenemos la tercera fase de balanceo, la cual llamaremos balanceo terminal, en donde se da la desaceleración de la pierna que se mueve rápidamente cuando se acerca el final del intervalo. Aquí interviene la articulación del tobillo siendo neutro de 0 a 90 grados, realizando el tipo de movimiento dorsiflexor, en donde intervienen las tibiales anteriores, el extensor común de los dedos y el extensor largo del dedo primero. En segundo lugar tenemos la articulación de la rodilla, haciendo un movimiento neutro de 0 grados, siendo el tipo de movimiento un extensor, en donde intervienen los isquiotibiales y los cuádriceps. Y en tercer lugar tenemos la articulación de la cadera, que realiza una flexión a unos 30 grados, siendo el tipo de movimiento flexor, y intervienen aquí los isquiotibiales, los glúteos mayores y el aductor mayor. Valoración de la natación deportiva. Para comprobar la efectividad del plan de entrenamiento es necesario contar fundamentalmente con una documentación del mismo. En ella se incluirá, entre otros, lista de asistencia, resultado de test, kilómetros nadados en cada intensidad, con o sin movimientos completos, resultados de torneo, observación antes, durante y después de cada entrenamiento y torneos, evaluación médico-deportiva, rendimientos escolares. Por medio de esa continua documentación, cada entrenador y por supuesto cada nadador puede seguir la evolución de los progresos del equipo y contar así las llaves para optimizar la futura mejora de cada integrante. En la valoración del plan de entrenamiento, la práctica ha demostrado que la comparación entre el valor deseado o el valor normativo y el valor real es la forma más rápida para llevar a cabo. Esta permite además sacar conclusiones sobre los puntos fuertes y débiles de un equipo, nivel o nadador. Es importante también para el propio nadador a que lleve sus propios diarios de entrenamiento. Esto es sugerencia dada por el entrenador. Aprender a ordenar sus ideas y procurar de objetivos, buscar caminos alternativos como soluciones al problema que se le presenta en el entrenamiento, al ver la relación causa y efecto entre la tarea de entrenamiento, resultado de la test. Ahora voy a hablarles de las estructuras más afectadas con las lesiones por la marcha. Bueno, los trastornos de la marcha son alteraciones de la forma de caminar, en donde generalmente son debidas a lesiones o patologías de la médula espinal, del cerebro, de las piernas o de los pies, en donde se puede afectar la reducción de la velocidad de la marcha y la pérdida de regularidad, la simetría o la sincronía de los movimientos corporales. Dado que la marcha intervienen muchos órganos, existen varios tipos de alteraciones de la marcha que provocan que éstas sean anómalas. Entre los más frecuentes destacan la marcha parkinsoniana, en donde se caracteriza por la forma de caminar rígida y con el tronco inclinado, que incluye pasos rápidos pero cortos. En este tipo de caminar, en este tipo de marcha, pueden lastimarse lo que son los metatarsos, las falanges, puede producir callosidades en el talón, puede producir también artritis o artrosis a largo plazo. Luego tenemos a la marcha hemipléjica, que es generalmente causada por una lesión cerebral o un ictus, que provoca que el paciente camine con una pierna y con el tronco flexionados hacia un lado. Acá, quien más sale perjudicado es la columna vertebral. Sin embargo, las rodillas también son las afectadas. De esta misma manera, el líquido sinovial puede derramarse y a causa de esto puedes padecer artritis o artrosis. En tercer lugar tenemos a la marcha miopática, que es una forma de caminar balanceante a causa del trastorno en la zona pélvica. Y como bien dice su nombre, los lugares afectados están en la pelvis, están en el fémur, la rótula, el peroné, la tibia y todo lo que continúa hacia abajo, puesto que al balancearse el cuerpo hay más desgaste de movimiento de energía de los huesos y sus articulaciones. En cuarto lugar tenemos a la marcha claudicante antiálgica, que es cuando se provoca un dolor en un miembro y a causa de eso uno cojea de repente o uno evita levantarse. Por ello, aquí la zona afectada no solamente son los músculos en la zona exterior, sino también internamente los huesos y cabe recalcar los ligamentos, puesto que al no estar en uso o de lo contrario, al ser usadas, pero al ser sobreexigidas, estas tienden a desgastarse.
En quinto lugar tenemos a la marcha atáxica, en donde aparece por lesión de los cordones posteriores. En sexto lugar tenemos a la marcha en step page, cuando los músculos distales están afectados y la pierna se flexiona y se eleva para evitar que la punta del pie se arrastre y se tropiece. Aquí quien más sufre es la articulación, las articulaciones. Aquí quien más sufre son las articulaciones de los tobillos, siendo también desgastados el líquido sinovial en el astrálago, en los metatarsos, en las falanges y en los tarsos. Y por último tenemos a la marcha balanceante, cuando hay paresianas de los músculos de la cintura pélvica, y aquí las zonas afectadas está puesto la pelvis y los huesos hacia abajo, el fémur, la rótula, el peroné, la tibial, el astrálago y los demás huesos, tarsos, metatarsos y los falanges. Recomendaciones para mejorar la marcha normal. Dentro de las recomendaciones que podemos brindar es corregir la marcha a temprana edad, con ejercicios simples y divertidos en las actividades cotidianas, como andar hacia adelante, primero apoyar el talón, después todo el pie y finalmente terminar con la punta, mantener la rodilla estirada cuando se apoya el pie en el suelo, andar de lado sin cruzar las piernas, andar de lado cruzando las piernas, andar como soldados, levantar las rodillas en cada paso, subir y bajar escalones de diferentes alturas, apoyar bien el pie en el escalón y al subir la otra pierna, estirar bien la rodilla y la cadera, caminar hacia adelante de puntillas y después con los talones. La marcha atlética, una carrera de atletismo de movimiento cíclico derivada de la marcha ordinaria y altamente técnica, como todo deporte, ayuda mucho a nuestra salud y promueve el desarrollo físico, así como lo es el atletismo, la marcha atlética, la natación. Ayudan a nosotros a tener esa vida sana, ¿no? Porque el deporte es vida sana. Es la conclusión que yo podría llegar sobre la marcha atlética, un poco de lo que hablamos sobre lo que fue o es la natación. Y por último, con las conclusiones, siendo mi conclusión personal, el que, bueno, conocer sobre todos los puntos estudiados y expuestos a lo largo del video es positivo para nosotros, puesto que nos va a ayudar a tener una mejor marcha, una mejor forma de caminar, una mejor postura, que va a reducir las posibles lesiones a futuro y de esta misma manera los dolores. Y como finalización podemos decir que en cuanto más estable es la técnica de marcha, mejor es el rendimiento para caminar, para desplazarte, para sentirte cómodo con tu propio cuerpo. Y como bien decimos, nuestra postura demuestra nuestra presencia. Dicho esto, muchas gracias.